Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, yo soy Patti. De nuevo por aquí transmitiendo un videito de educación. Como todos me conocen, saben que soy colorista o especialista en color. Entonces, el tema específico del que les voy a hablar hoy es de la neutralización. Hace unos días subí un video de los errores comunes que cometemos los profesionales, los estilistas al matizar. Entonces, hubo un poco de confusión porque claramente yo mezclé matizar con neutralizar, hice creaciones de coloraciones, digamos caobas, cobrizos, tabacos, pero se me confundieron y me dijeron que se habían confundido un poco porque estaban pensando que lo que yo estaba haciendo era neutralizando. En realidad, cuando yo digo que voy a matizar, yo quiero usar una fórmula de color con tonos claramente que se complementen para hacer formulaciones para complementar. Cuando yo voy a hacer una formulación para, en este caso, neutralizar, como es el tema de hoy, neutralizar, estoy diciendo que voy a cancelar, que voy a anular, que voy a neutralizar por completo cualquiera de estos pigmentos residuales que hay en mi fondo de decoloración después de mis alturas de tono. Entonces, después de mis alturas de tono tengo mis fondos de decoloración claramente con pigmentos residuales diferentes en cada etapa. Entonces, neutralizar, les repito, es cancelar, es anular por completo estos pigmentos residuales que obtengo en un fondo de aclaración cuando hacemos una decoloración. Entonces, la palabra neutralizar es cancelar por completo estos reflejos que hay, esos pigmentos residuales que quedan. Todos conocen la cartita con la que trabajo, pero hoy me apoyé más de me hice un apoyo visual para que me entiendan específicamente de lo que estoy hablando en este caso, que es neutralizar. Aquí sí vamos a neutralizar, no vamos a hacer fórmulas de colores ni creación de colores, no, simplemente vamos a hacer neutralizaciones para estos fondos de aclaraciones que tenemos después de una altura de tono. Entonces, voy a empezar. Yo siempre he dicho que etapas de coloración solamente hay 7, porque en las primeras 3 etapas las omitimos porque el pigmento residual es un rojo intenso profundo. Allí no vamos a neutralizar, allí solamente se van a aplicar tonos claramente marrones muy oscuros, tonos muy oscuros, hacer depósitos de color. Allí no vamos a neutralizar porque claramente estos fondos son fríos, entonces ya no vamos a neutralizarlos. Voy a decir que voy a empezar a neutralizar partiendo de un fondo de aclaración 4 donde la concentración es completamente rojo. Entonces, en un fondo de aclaración etapa 4 donde la concentración es de rojo, en este caso vamos a usar una fórmula de color y nos vamos a apoyar de nuestro círculo cromático. Vamos a buscar, cuál es el reflejo que está en sentido opuesto en mi círculo cromático al rojo, porque este es el tono o reflejo que va a neutralizar ese rojo en ese momento. Entonces, mi carta o mi círculo cromático me dice que el reflejo que neutraliza el rojo en este caso es el verde. Entonces, claramente sería el punto 7 que corresponde al reflejo verde. Entonces, mi fórmula de color para neutralizar un fondo de aclaración donde está en una etapa 4, donde el pigmento, la concentración es de rojo, la fórmula correcta sería un 4.7 y más o menos, como ven en mi dispositiva, es el tono que vamos a obtener cuando neutralizamos un fondo de aclaración que tiene ese pigmento concentrado de rojo en una etapa 4, sería un 4.7 lo que aplicaríamos en este caso. En el caso de una etapa de aclaración 5, en una etapa 5, donde vamos a encontrar en este caso que tenemos rojo y naranja, concentración de pigmento rojo y naranja. Entonces, la fórmula para neutralizar, cancelar o aniquilar estos reflejos que hay rojos y naranjas, en este caso serían 5.17 porque estamos en una etapa 5, en una etapa de fondo de aclaración 5, donde los pigmentos residuales son rojos y naranjas. Entonces, si queremos neutralizar, la fórmula deseada o la fórmula correcta para neutralizar estos dos pigmentos, vamos de nuevo a la carta
y buscamos en nuestro círculo cromático cuáles son estos pigmentos y nos va a decir claramente que son el punto 17, que sería el azul y sería el verde. Entonces la fórmula sería 5.17. ¿Por qué? Porque el 70% de esta formulación sería de azul, que va a ayudarme a neutralizar este fondo naranja. Y el punto 7 corresponde a un 30%, me va a ayudar a neutralizar los reflejos que aún hay rojos en un fondo de aclaración etapa 5, donde tenemos concentración de naranja y rojo. Vamos por un fondo de aclaración etapa 6. En una etapa 6, en un fondo de aclaración etapa 6, no sé si me ven un poco más cálidos allí estos tonos, pero en realidad son tonos fríos. No creo que lo estoy viendo un poco más cálido acá, pero en realidad son tonos fríos. Entonces, en una etapa de decoloración 6, donde el pigmento residual es de un 100% de naranja, vamos a ir al círculo cromático a buscar mis reflejos naranja. ¿Y cuál es el reflejo que está en sentido opuesto a naranja? Claramente es el azul. En este caso vamos a hacer una formulación con 6.1. Estamos en una etapa de decoloración nivel 6, entonces vamos a hacer una fórmula de color 6.1 al 100%, porque necesito que ese 100% de azul neutralice ese 100% que hay de naranja, de pigmento residual, en una decoloración etapa 6. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Espero que sí. Yo sé que no me pueden contestar, pero espero que sí, porque quería hacerlo para que se quitaran, como disipar un poquito las dudas que les dejé quizás en el tema de errores al matizar. Seguimos en un fondo de aclaración 7. En un fondo de aclaración 7 o etapa 7, el pigmento residual que nos queda de una decoloración es obviamente naranja y amarillo. Aquí está, sí se ven un poco más cálidos, pero bueno, son fríos claramente. Definitivamente la formulación correcta para este fondo de aclaración etapa 7, donde tenemos pigmentos residuales naranja y amarillo, allí vamos obviamente a depositar un 7.12. Un 7.12, ¿por qué? Porque el reflejo, ya les dije que está opuesto en el círculo cromático al naranja, es el 1, y en este caso al amarillo es el violeta. Entonces la fórmula correcta para neutralizar un fondo de aclaración etapa 7, donde tenemos naranja y amarillo, es un 7.12. Este es el tono o la fórmula que neutraliza completamente estos dos reflejos. Después me voy a brincar una etapa o un fondo de aclaración 8, donde es muy común, donde la mayoría de las veces o casi siempre nos llega esta etapa de decoloración. Entonces, aquí yo os puso dos casos específicos y les voy a decir por qué. Porque en un fondo de aclaración decimos que hay concentración de pigmento amarillo, un amarillo intenso, al que le llamamos el famoso amarillo pollito. Entonces, en este caso, cuando tenemos un fondo de aclaración etapa 8, donde la concentración es de un amarillo intenso, donde no vemos presencia de ningún pigmento residual naranja, el tono a depositar o la fórmula de color perfecta, yendo y mostrando de nuevo, yéndome a mi carta de color y viendo que el color opuesto o el reflejo opuesto al amarillo es el violeta, entonces mi fórmula de color para una etapa 8 sería un 8.2. Cuando no tenemos presencia de pigmentos naranjas, cuando es un amarillo intenso, amarillo, que ya no vemos ningún pigmento naranja, allí vamos a aplicar un 8.2 y vamos a cancelar o neutralizar perfectamente en esta etapa de decoloración. Sin embargo, en muchas ocasiones a mí me ha pasado que ya estoy en una etapa 8, donde yo puedo ver que está muy amarillo, pero veo alguna concentración, muy poquito naranja. Suele suceder. Muchas veces no pasa, muchas veces nos pasan, perdón. Entonces, en este caso, en un fondo de aclaración, cuando una de mis clientas, mi fondo de aclaración está claramente en un nivel 8, pero yo veo todavía presencia de poquitos pigmentos naranjas, entonces mi fórmula sería un 8.12. Necesito hacer claramente
esta modificación en la formulación porque todavía veo presencia de estos pigmentos naranjas. Entonces yo lo que quiero es un tono más frío, que se me neutralicen correctamente estos dos reflejos que aún me queda. Entonces yo optaría por aplicar un 8.12 o un 8.21, sería la formulación correcta, que en este caso me daría un tono un poco más frío que el 8.2 nada más, porque recordemos que al formular y al sumarle 0.1 que es azul, claramente la formulación nos daría un tono o un poco más fría porque contiene más azul. Entonces lo ideal, si es amarillo, concentración de amarillo en una tapa 8, un fondo de aclaración amarilla completamente, que ustedes la vean que no tiene ninguna presencia de naranja, un 8.2. Pero si vemos que todavía tenemos un poquito de pigmentación naranja, un poquito de reflejos naranjas en este fondo de aclaración, entonces sería un 8.21 o un 8.12. Podemos hacer cualquiera de dos. Tenemos que ser muy objetivas, claramente tenemos que analizar, hacer un diagnóstico preciso del fondo de aclaración que tenemos en este momento. Luego voy a brincar a mi fondo de aclaración 9, donde el pigmento residual en una etapa 9, un fondo de aclaración, es un amarillo con ausencia de naranja. Es un amarillo completamente donde el depósito o el tono que vamos a formular para neutralizar en este caso esta pigmentación amarilla que me queda en un fondo de aclaración etapa 9 va a ser un 9.2. El violeta es el reflejo opuesto al amarillo en mi círculo cromático. Entonces para neutralizar no vamos a formular ni grises, ni champán, ni vainilla, no, simplemente queremos neutralizar. Entonces el tono o la fórmula en este caso correcta sería formular un 9.2 y es más o menos lo que vamos a obtener, un tono irisado. Claramente sabemos que el punto 2 es violeta, es irisado, entonces así más o menos es como se vería una neutralización en un fondo de aclaración etapa 9, donde tenemos concentración de pigmento amarillo. Y por último, en la etapa número 10, ese es el último, en este fondo de aclaración etapa número 10 encontramos que el fondo de aclaración es un amarillo pálido. No tiene mucha concentración de amarillo, es la decoloración perfecta. Entonces, si quiero neutralizarlo nada más, vamos a hacer una fórmula de color 10.02 y lo voy a decir 02, ¿por qué? Porque es un amarillo pálido, no tiene mucha presencia de un amarillo profundo, un amarillo intenso. Entonces en una etapa, en un fondo de aclaración 10, vamos a aplicar un 10.2 y esto es necesario para neutralizar esos poquitos pigmentos que todavía se nos ven amarillos. Si aplicamos un 10.2, claramente nos quedaría un tono más beige, un tono más frío, más profundo. Por eso es que les digo que si lo que quieren o el tono objetivo es solamente neutralizar esos poquitos visos amarillos que quedan en un fondo de aclaración 10, lo ideal es depositar o aplicar un 10.02. Bueno, estas son todas las etapas de decoloración y los tonos o las fórmulas de color para neutralizar. Recuerden que estamos neutralizando. Entonces, les voy a repetir lo que les dije al principio del video. Neutralizar es claramente apagar, cancelar, anular por completo estos reflejos que tenemos, estos pigmentos residuales en un fondo de aclaración. Vamos a cancelarlos por completo. Cuando quiero hacer fórmulas de color, que significa hacer un champán, que significa hacer un rubio dorado, que significa hacer un vainilla, que significa hacer un platinado, que significa hacer un gris, esos son fórmulas de color diferentes y que tenemos que hacer uso de otro tipo de, claramente de reflejos, quizás hacer fórmulas juntas para llegar a estas tonalidades. Pero si lo que queremos es solamente neutralizar, que haya ausencia de estos pigmentos porque a las clientas no les gustan estos pigmentos, esas son las fórmulas para neutralizar. Pero les voy a recalcar algo.
les dije que tenían que tener en cuenta claramente su fondo de